creer que si entrenaba más duro que Neji, 2 o 3 veces más duro, me haría suficientemente fuerte. Pero ahora no estoy seguro. No sé si alguna vez podré trabajar lo bastante duro para tener un verdadero talento. Es por eso que siempre me enfrento a Neji. Sigo creyendo que mi esfuerzo dará frutos, pero siempre es lo mismo. No soy rival para él. Cada vez que tenemos una misión ninja, mis piernas tiemblan. No sé si pueda hacerlo. Algunas veces parece que nada tiene sentido. Soy un perdedor y siempre seré un perdedor. No sé qué hacer. Tienes razón, todo el esfuerzo es inútil si no crees en ti mismo. ¿Sabes, Lee? No somos tan distintos tú y yo. ¿Se refiere a las cejas? No me refiero a tus cejas. Verás, también fui un perdedor. ¿Un perdedor usted? No, claro que sí. Pero logré ser igual que cualquier otro ninja, incluso Kakashi. ¿Y cómo? Con un gran esfuerzo. Dijiste que quieres demostrarle al mundo que puedes ser un espléndido ninja, aunque no tengas los dones que otros sí tienen. Es tu nindo, tu camino ninja, ¿cierto? Bueno, creo que es un buen objetivo. El mejor que nunca he escuchado y uno muy fijo. No dejes que nada te desvíe del camino que te has fijado y manténlo hasta el final. Sé fiel a él y enorgulléceme. Sé todo lo que quieras ser. ¿Harás eso por mí, Lee? ¡Sí, señor! Basado en, bueno, un anime, ¿no? Definitivamente que es una motivación, pues, ¿no? Para seguir luchando, ¿no? Que no podemos permitir que nos hagan sentir mal, ¿no? No podemos permitir eso, ¿no? ¿Mm? Entonces, así vamos a poder mejorar. Bien, chicos, a ver. Vamos a realizar la clase. Hoy día tenemos participación ciudadana, ¿no? Tenemos también convivencia democrática, cultura de paz, también eso, y finalizamos con identidad, valoración, conservación y defensa del patrimonio cultural. ¿Ya? Ya. Listo. ¿Ok? Bien, entonces vamos a empezar. Acá esto. Ya. A ver, tenemos un video que nos habla acerca del tema. En el siguiente video hablaremos sobre la participación ciudadana y cuáles son los mecanismos de esta. La participación ciudadana es definida como un conjunto de sistemas o mecanismos por medio de los cuales los ciudadanos, es decir, la sociedad civil en su conjunto, pueden tomar parte de las decisiones públicas o incidir en las mismas, buscando que dichas decisiones representen sus intereses, ya sea de ellos como particulares o como un grupo social. Es importante que el Estado, como actor y principal gestor de las políticas públicas, no solo se dedique a dictar las normas jurídicas adecuadas,
para proteger y fundamentalmente promover la participación ciudadana de las personas en la toma de decisiones públicas, sino también debe promover e incentivar la participación ciudadana en la toma de decisiones para que luego dichas políticas sean la base de un desarrollo sostenible. La participación ciudadana en el Perú. La Constitución Política del Perú de 1993 establece la participación ciudadana en los asuntos públicos como un derecho. Además, brinda múltiples formas por las cuales las personas pueden participar en los asuntos públicos. Es decir, que las personas tienen el derecho a participar desde el voto o sufragio hasta ejercer cargos políticos, elegir y ser elegido. La participación ciudadana es vital para la democracia en el Perú. Sin embargo, en el país existe mucha desconfianza, vigilancia y descontento, ya que la política peruana se ha caracterizado por la poca transparencia, el clientelismo y la separación de la población con el poder. Mecanismos de participación ciudadana en el Perú. En nuestro país existen diversos mecanismos de participación, con la diferencia de que algunos no son usados por su complejidad. Sin embargo, la Constitución estipula que no se puede limitar al ejercicio ciudadano, y se pueden dar de dos formas. Nacional. Esta se da mediante la deliberación y decisión de diversos mecanismos de democracia plebiscitaria, así como en consultas y referéndum. Regional o local. Apoya la ley orgánica de gobiernos regionales. En sus puntos más importantes se encuentran la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Revocatoria de autoridades. En 1993 la Constitución Política establece en su artículo 31 que todos los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante la revocación de autoridades. Es definida como una forma de control a cambio cuando las autoridades no respetan los acuerdos básicos delegados por la voluntad popular. Rendición de cuentas. La Constitución Política de 1993 establece en su artículo 31 que todos los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos y demandar la rendición de cuentas. La rendición de cuentas es el derecho de interpelar a las autoridades respecto a la ejecución presupuestal y uso de los recursos propios. Presupuestos participativos. Se define como un mecanismo de asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos que fortalece las relaciones entre Estado y la sociedad civil. Queremos terminar diciendo que la participación por parte de la sociedad civil en los asuntos públicos de nuestro país es un derecho fundamental reconocido por los tratados y pactos internacionales suscritos por el Estado, los cuales establecen que toda persona tiene derecho a participar en los asuntos públicos de su país. Queremos agradecerles y decirles que depende de nosotros hacer grande nuestro país. Muchas gracias. Listo. Aquí un resumen, breve resumen de lo que es la participación ciudadana, pues, ¿no? Ya. Ya está. Es necesario también conocer un poquito acerca de lo que es la ciudadanía, ¿no? Para el tema, ejercicios de la ciudadanía en el Perú, iniciaremos con el concepto de nacionalidad. ¿Qué es? Es el vínculo jurídico que determina la pertenencia de una persona a un estado o nación. ¿Cómo se obtiene la nacionalidad en el Perú? Se obtiene de dos formas. Primero, por nacimiento. Son peruanos los nacidos en territorio peruano, los menores de edad en estado de abandono, pero que viven en el Perú, y las personas nacidas en el extranjero, hijos de padre o madre peruano. Segundo, por naturalización. Son peruanos las personas extranjeras que expresan su voluntad de serlo. Las personas extranjeras residentes en Perú que brindaron servicios distinguidos a la nación, y las personas extranjeras unidas en matrimonio con un peruana o peruana residente en el Perú. ¿Cómo se pierde la nacionalidad peruana? Se pierde por renuncia expresa ante la autoridad competente. La ciudadanía. ¿Qué es? Es una condición o cualidad que habilita a los individuos para ejercer sus derechos políticos en el marco de la democracia constitucional. A continuación, vamos a escuchar las opiniones que tiene la gente sobre cómo se obtiene o pierde la ciudadanía en el Perú. ¿Usted tiene noción de cómo se pierde o se obtiene la ciudadanía en el Perú? Bueno, para obtener la nacionalidad peruana es que seas nacido acá en el Perú y tengas un registro, ¿no?, de nacionalidad, o también por otra parte que una identificación, ¿verdad? Exacto, o que tus padres y tus madres sean de nacionalidad acá. Por más que no estás en otros países, pero tus padres son de esa nacionalidad,
pertenece a esta nacionalidad, ¿no? Y también como se puede obtener la nacionalidad de extranjeros, ¿no? Que se inscriben, viven ciertos años y ya, bueno, la nacionalidad peruana le da su DNI de esta nacionalidad. Y se pierde por voluntad propia, ¿no? Se renuncia con una acta. ¿Cómo se obtiene realmente la ciudadanía en el Perú? Son ciudadanos los peruanos mayores de edad, los casados mayores de 18 años y los emancipados, mayores de 16 años y menores de 18 que pueden disponer de su persona. ¿Cómo se pierde la ciudadanía peruana? Se pierde por incapacidad física o mental, por profesión religiosa y por ejecución de sentencia que imponga pena privativa de la libertad. ¿Y cómo se da la participación política ciudadana en el Perú? Se da mediante la democracia representativa y mediante la democracia directa. La democracia representativa es en la que el pueblo ejerce su soberanía mediante la votación. En esta democracia se observa la soberanía popular, la representación popular y el cumplimiento de la constitución política junto al pluralismo político. En cambio, la democracia directa es en la que el pueblo ejerce su soberanía directamente sin la intermediación de órganos representativos. Se da mediante la iniciativa de una ley para evitar algún acto de corrupción, el referéndum, el plebiscito, la consulta pública, que es el diálogo entre el pueblo y el gobierno, y la revocación de algún cargo político. ¿Y cómo se da el sufragio electoral en el Perú? El sufragio electoral está supervisado por el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE. Toda persona o peruano mayor de 18 años tiene el deber de participar en los procesos electorales y mediante ello elegir al presidente, al parlamentario, a las autoridades regionales y municipales. ¿Y cómo está regido el sistema electoral peruano? Está regido por la OMPE, que se encarga de organizar las elecciones, velar por el respeto de la voluntad popular y promover la participación electoral. Por la RENIEC, que otorga el DNI a los ciudadanos y preparar el padrón electoral. Y también regido por el Jurado Nacional de Elecciones, que garantiza las votaciones ciudadanas. ¿Cómo se da el voto de los peruanos en el exterior? Los peruanos solo podrán votar en las elecciones presidenciales portando su DNI, donde debe figurar su identidad. ¿Y cuál es el rol de los medios de comunicación en el sufragio? En este rol es relevante la tecnología en el tiempo de la política y el anuncio de las reglas y prohibiciones, como hacer su propaganda de 8 a.m. hasta las 20 horas en el proceso electoral. Bien, entonces, Para abordar el ejercicio de lo que es la ciudadanía se manifiesta, pues, no como una condición, ya, como una condición que tiene todo ciudadano, de poder ser miembro de una comunidad organizada, de un Estado, ¿no? De un gobierno, ya participar de una manera activa, ¿no? En las actividades políticas de un país, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros debemos de reconocer en la ciudadanía, ¿no? Proviene de lo que es el latín civitas, que significa ciudad, ¿no? Y se establece, pues, ¿no? Como una participación. La ciudadanía exactamente vendría a ser, pues, ¿no? Un vínculo político que existe entre las personas mayores de edad, ya, con el Estado, ¿no? ¿Quiénes son ciudadanos, profesor? Los ciudadanos son aquellos, son todos aquellos peruanos que son mayores de 18 años de edad, ¿ya? Y que están inscritos debidamente en los registros civiles. Ojo, registros civiles, no públicos, ¿no? ¿Ya? Para poder ejercer la ciudadanía, ¿qué es lo que se requiere, profesor? Se requiere estar inscritos en los registros electorales, RENIEC, ¿ya? Entonces, para poder ejercer mi ciudadanía, yo tengo que estar inscrito entonces en el RENIEC y portar, pues, ¿no? Mi documento nacional de identidad, DNI.
¿Ya? A ver, ¿quiénes son ciudadanos por ahí? ¿Quiénes son considerados ciudadanos por ahí? A ver, quiero verlos. Quiero verlos. ¿Quiénes son considerados ciudadanos por ahí? A ver, ¿quiénes son los ciudadanos? ¿Mm? Meltueros ya tiene 18, muy bien. Meili Brioso también ya tiene 18. Evelyn Berg, muy bien, 18 también, me imagino. Muy bien, ya van 3 ciudadanos por ahí. Luisa Jorge también. Sí, mayores de 18. Mayores de 18, ¿no? 18 para arriba, ¿no? Ya, ok. Profe, porque yo tengo mi DNI, pero tengo 17 años. Ah, es otra cosa. Ya. Ok. Entonces, los, si bien es cierto, las personas que cumplen 17 años ya pueden sacar su DNI azul. Así es. Pero la inscripción recién empieza desde los 18 años de edad. ¿Ya? Entonces, mayores de 18 años y debidamente inscritos en registros electorales son considerados ciudadanos. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas personas hasta el momento tenemos de ciudadanos? ¿Cuántos ciudadanos tenemos? A Evelyn, tenemos a Brioso, Mel, Tueros, ¿no? Ahí está. ¿No es cierto? Entonces, son considerados ciudadanos. ¿Ya? A ver, ¿qué más? La ciudadanía nos determina la formación de ciertos derechos, pero también deberes. Obviamente, no hay obligaciones que como ciudadanos tenemos que cumplirlas, ¿ya? Para poder cumplirlas, tenemos que considerar que la Constitución Política del Perú es la norma que nos identifica o nos muestra cuáles son nuestros derechos, pero también nos muestra cuáles son nuestros deberes como ciudadanos. Por ejemplo, el deber de honrar al Perú, ¿no? De honrar a nuestra patria, ¿no? Ese es nuestro deber primordial que tenemos como ciudadanos peruanos. Proteger los intereses nacionales, ya los intereses, la importancia de los derechos internacionales o de los intereses nacionales. Respetar, cumplir y defender la Constitución Política del Perú y el ordenamiento jurídico de la nación. Ya también forma parte de nuestros deberes. Ya tenemos que respetar nuestras normas, tenemos que cumplir con nuestras obligaciones, con lo que dice la Constitución, y tenemos que defenderla frente a otras personas, ¿no? Ya que claro, obviamente, si son de otros países y vienen acá a querer, pretender, ¿no? Comportarse como en su propio país, pues no tienen esa obligación. Entonces, nosotros tenemos la obligación de poder defender lo que se presenta en nuestras normas, ¿no? Ya nadie puede ir en contra, tenemos que sancionar a aquellas personas que infrinjan nuestras normas. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Tenemos también deshonrar al Perú podría ser traición, la traición, ¿ya? La deshonra es la traición, ¿no? O sea, hablar de los secretos del Estado o de repente, pues, ¿no? Defender a otro país, ¿no? En plena guerra con nuestro, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros decimos deshonrar al país, ¿ya? La suspensión de los derechos. Ah, mira, ve. Si bien es cierto, nosotros tenemos derechos ciudadanos, también tenemos deberes ciudadanos, pero existe la posibilidad en la cual, no, obviamente, nadie nos puede quitar nuestros derechos. Son inalienables. Acuérdate, los derechos son inalienables, los derechos humanos, pero los derechos ciudadanos también son considerados inalienables hasta posibles suspensiones, ¿no? Posibles situaciones de suspensión. ¿Ya? Ahora,
La suspensión de los derechos humanos o los derechos ciudadanos se determinan en tres casos. Primer caso, la resolución judicial de interdicción. Debemos entender que la palabra interdicción significa, pues, no la incapacidad que tienen las personas para poder ejercer por sí mismos sus derechos ciudadanos. ¿Ya? Esta incapacidad se puede determinar, pues, no, por ejemplo, cuando hablamos de que son enfermos mentales, por ejemplo, ¿no? O de que son incapaces, ¿no? De poder ejercer por sí mismos sus derechos también, ¿no? ¿Ya? Eh, Toxicómanos, ebrios habituales, aquellos que se encuentran en estado vegetal, ¿no? Una salud, pues, no, inapropiada, pues, ¿no? La sentencia con inhabilitación de los derechos políticos también, ¿no? O sea, hay personas que son sancionados o son declarados muertos civiles o muertos políticos, ¿no? Para poder no participar en eventos así, ¿no? ¿Ya? Y la otra es por sentencia con pena privativa de la libertad. Si uno tiene sentencia, ojo, si uno ya está cumpliendo una sentencia, ¿ya? Entonces en ese momento no puede ejercer por sí mismo estos derechos ciudadanos, ¿ya? Recuerda bien estos casos porque ya ha venido en preguntas de examen de admisión, ¿no? Ya ha venido justamente en en estos últimos exámenes que han llegado sábado, domingo, ha venido preguntas que tenga que ver con la suspensión de los derechos ciudadanos. Así que tenerlo en cuenta, ¿ya? Deben tomarlo en cuenta. ¿Qué más? Nos muestra también la capacidad de la identificación que tienen las personas, ¿no? La identificación nacional es emitido por el RENIEC, ¿ya? El DNI es la única, ojo, la única cédula, ¿no? De identidad emitida a los ciudadanos mayores de edad, ¿ya? Ciudadanos mayores de edad. Además, es el único título de derecho al sufragio que tienen, pues, ¿no? Los mayores de 18 años de edad, ¿ya? Es un documento público, obviamente lo tenemos que llevar a cada momento, ¿no? Es personal, nos ayuda a identificarnos como personas, además que es intransferible, ¿no? No se lo podemos entregar a otras personas, ¿no? Ya no se le puede entregar a otras. ¿Ok? El periodo de vigencia de nuestro documento nacional de identidad es de 8 años. ¿Ya? Dura 8 años. Este es el actual documento nacional de identidad que va a regir a partir del próximo año. ¿Ya? Me imagino que ya algunos tendrán ya a disposición esta documentación, este documento. Los que están cambiando su DNI o los que van a cambiarlo, ¿no? Tengan en cuenta que el nuevo DNI tiene estas características que ustedes pueden observar, ¿no? El cintillo de microtexto, el mapa del Perú, ¿no? Impreso con tinta óptica, ya, o ópticamente variable, el chip criptográfico que almacena en su memoria datos del ciudadano, ¿no? Básicamente los datos públicos, ¿no? Ya, certificados digitales, certificados policiales y todo lo demás, y la plantilla biométrica de su huella digital. Obviamente que con este DNI, el chip criptográfico, va a almacenar tus antecedentes, tanto penales, policiales y judiciales, ¿ah? Así que ya no va a ser necesario, pues, no sacar documentación, todo va a estar ahí identificado, ¿ya? La imagen de la foto fantasma de la persona, el material es de policarbonato, ¿no? De plástico duro, ya no es empastado, como lo ven ustedes ahora, ¿no? Los DNI azul, ya ahora ya es como un carnet universitario, como una tarjeta de débito, de crédito, ¿no? ¿Ya? Esa es la medición, 0.68 milímetros de espesor, 53,92 milímetros de largo,
de alto y de largo, pues, ¿no? 85 milímetros, ¿no? ¿Ya? La imagen de Machu Picchu y el holograma incrustado del Tumi semitransparente, ¿no? También al reverso contiene lo que es el diseño del patrón guilloché, ¿no? Grabado repetitivo, ¿no? ¿Ya? El costo de 40 soles, ¿no? Se pueden canjear, se pueden recibir en cualquiera, ahora ya cualquiera de las agencias, ¿no? Del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, ¿ya? Vamos a ver los derechos. ¿Cuáles son nuestros derechos? Derechos de participación. Tenemos derecho, por ejemplo, a la iniciativa de la reforma constitucional, ¿ya? Tenemos también el derecho a la iniciativa, iniciativa legislativa o iniciativa en la formación de leyes, ¿ya? Tenemos también el derecho al referéndum y el derecho a elegir y ser elegido, el derecho al sufragio, ¿no? Le llaman derecho al sufragio. ¿Ok? Vamos a analizar cada uno de ellos. Tenemos, por ejemplo, la iniciativa de la reforma constitucional, ¿no? ¿Qué es lo que nos piden? ¿Qué es lo que nos determinan? Por ejemplo, nos muestra toda reforma debe ser aprobada por el Congreso y ratificada mediante referéndum, ¿no? ¿Ya? Ahora, la iniciativa de la reforma corresponde al presidente de la República, a los congresistas y a un número de ciudadanos equivalentes al 0,3% de la población electoral. ¿Ya? Esto lo vamos a encontrar en la Constitución Política del Perú. ¿Ya? Vamos a buscarlo. Voy a salir un ratito de acá y te voy a compartir la Constitución para que veas, para que podamos observar dónde lo tenemos. ¿Ya? A ver. A ver, listo. Vamos a compartir la Constitución Política. Perú. Aquí está. ¿Ya? La Constitución Política del Perú. Vamos a ubicarnos en el artículo número 100. Aquí está, aquí está. Justo, miren. Eso está en el artículo, por si acaso, 205. No, 206, perdón. ¿Ya? Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros. ¿Ya? Y ratificada mediante referéndum. ¿Ya? Puede omitirse el referéndum, ¿ya? Cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en 2 legislaturas ordinarias sucesivas, con una votación favorable, en cada caso superior a los 2/3 del número legal de congresistas. O sea, si en la primera legislatura ordinaria la votación ha sido favorable para la reforma constitucional de 2/3 del número legal de congresistas, entonces van a realizar otra legislatura ordinaria, ¿ya? Si es superior a los 2/3, ¿no? Entonces, realizan otra legislatura ordinaria para poder esperar, ¿no? Nuevamente la aprobación de estos 2/3. ¿Ya? Pero, profe, ¿qué pasaría si pasa a los 2/3 en la primera legislatura y en la segunda legislatura no llega a los 2/3 del número legal de congresistas? Entonces, la ley de la reforma constitucional no puede ser observada por el presidente de la República, dicen. ¿Ya? Si no se somete a un referéndum, pues, ¿no? Es la reforma constitucional. ¿Ya?
La iniciativa de la reforma constitucional le corresponde al presidente de la República con aprobación de su Consejo de Ministros, a los congresistas y a un número de ciudadanos equivalentes al 0.3% de la población electoral con firmas comprobadas por la autoridad electoral. ¿Quién es la autoridad electoral, profesor? El Jurado Nacional de Elecciones. ¿Ya? Entonces, de esa manera podemos reconocer los derechos de la reforma constitucional. ¿Ya? Ahora nos vamos a ubicar en el artículo número 30. Ahí está. Donde está el capítulo número 3, ya derechos políticos y de los deberes, y a partir del artículo número 30 encontramos a estos derechos o de participación ciudadana, ¿no? Ya ves quiénes son ciudadanos peruanos, ¿no? Los ciudadanos tienen derecho a participación en los asuntos públicos mediante referéndum, ¿ya? Iniciativa de la reforma, iniciativa legislativa, revocación y remoción de autoridades, demanda de rendición de cuentas, ¿no? También tienen el derecho a ser elegidos y elegir libremente los representantes de acuerdo a las condiciones y procedimientos determinados por ley orgánica. Acá no sale la reforma constitucional porque ya está en el artículo 206. ¿Ya? Es derecho y deber de los ciudadanos o de los vecinos participar en el gobierno municipal de su jurisdicción. ¿Ya? La ley norma y promueve los mecanismos directos e indirectos de su participación. ¿Ya? Tiene derecho al voto los ciudadanos en eso ahorita lo vamos a analizar, ¿no? Ahorita vamos a ver eso. Este dato también es importante. ¿Por qué? Porque ya ha venido una pregunta en el examen de examen de admisión, ¿ya? En la cual indica, ¿no? Dicha acción, ¿no? Es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos. ¿Ya? Pueden ser sometidas a referéndum. ¿Qué, profesor? ¿Qué puede ser sometida a referéndum? Ah, mira, la reforma total o parcial de la Constitución. ¿Ya? La aprobación de normas con rango de ley. Ya también las ordenanzas municipales y las materias relativas al proceso de descentralización. No pueden someterse a referéndum la supresión o la disminución de los derechos fundamentales. Ahorita eso vamos a verlo también en breve, ¿no? De la ciudadanía, la suspensión de los ciudadanos, ¿no? Los miembros, eso ya lo vamos a ver en breve también. ¿Ya? Continuamos entonces con nuestra diapositiva. ¿Ya está? Iniciativa legislativa, profesor. Ya. La iniciativa en la formación de leyes comprende todas las materias con las mismas limitaciones, ¿no? Sobre temas tributarios o presupuestarios que tienen los congresistas, ¿no? Ahora, viene acompañada de las firmas comprobadas por no menos del 0.3% también de la población electoral para poder registrarlo esto, ¿no? ¿Ya? El referéndum, ¿no? Derecho de los ciudadanos para pronunciarse conforme a la Constitución en los temas que les sean consultados. ¿Ya? Ahora,
puede ser solicitado por un número de ciudadanos no menor del 10% del electorado nacional. ¿Ya? ¿Procede en qué casos? Cuando se reforma parcial o totalmente la Constitución Política del Perú, ¿no? Como ya lo hemos visto en la Constitución Política, ¿no? Para la aprobación de leyes, normas regionales y ordenanzas municipales también, ¿no? ¿Ok? El derecho a elegir y ser elegido. ¿Quién es? Ah, ya, estamos hablando de el derecho al sufragio. ¿Ya? Em, tiene derecho al voto los ciudadanos en goce de su capacidad civil. ¿Ya? Lo dijo el artículo número 31 de la Constitución Política del Perú, que el voto es de manera personal, libre, secreto, igual y obligatorio hasta los 70 años. Pasada esa edad ya es facultativo. ¿Ya? Ahora, derechos de control ciudadano. Cuando hablamos de los derechos de control ciudadano, estamos hablando de la revocatoria de autoridades, ¿ya? También hablamos de la reforma constitucional, perdón, la remoción de autoridades, ¿ya? Y también vamos a hablar acerca de la demanda de rendición de cuentas, ¿no? ¿Listo? Bien. Revocatoria de autoridades. ¿A quiénes podemos revocar, profesor? A los alcaldes y regidores. O sea, revocatoria o destitución, ¿ya? ¿Ya? ¿A quiénes podemos revocar o destituir de su cargo? A los alcaldes y regidores. A las autoridades regionales, que es el gobernador regional y los vicegobernadores. Y los consejeros también. Y los magistrados que provengan de elección popular. ¿Quiénes son los magistrados que provienen de elección popular, profesor? Los jueces de paz. ¿Ya? Los jueces de paz no forman parte de ello, ¿no? ¿Ya está? No procede la revocatoria durante el primer y último año de su mandato, salvo el caso de los magistrados, que sí tienen, pues, no, bastante periodo. ¿Ya? El Jurado Nacional de Elecciones convoca a consulta electoral, la que se efectúa dentro de los 90 días siguientes de solicitada formalmente. La revocatoria, estamos hablando. ¿Ya? Estos datos son muy interesantes recordar porque también suelen venir en preguntas de examen de admisión, chicos. ¿Ya? Así que aquí es importante destacar ese tipo de datos, ¿no? En el examen de admisión en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, perdón, ahora que me acuerdo, vino una pregunta de revocatoria de autoridades. Ya en este último examen, ¿no? Ha venido una pregunta de revocatoria de autoridades. Por eso es que elegí este tema antes que poderes del Estado. ¿Saben por qué? Porque están llegando muchas preguntas de examen de admisión de estos temas, ¿ya? De estos temas, derechos humanos, derechos fundamentales, de garantías constitucionales y estos temas de aquí que estamos haciendo el día de hoy. Por eso he elegido como último tema, este de acá.
¿ya? De los poderes del Estado y los organismos constitucionales autónomos, ustedes ya lo pueden ver en la Constitución Política y lo puedes leer, pero eso no está llegando muchas preguntas, sino de lo contrario, pues no, en el ciclo de repaso vamos a volver a verlo de todas maneras, ¿no? Vamos a hacer un seminario, unos cuantos seminarios, pues no, en las tardes o en los seminarios dominicales, ¿no? En la cual nos vamos a preparar, pues, ¿no? Para poder resolver todo tipo de preguntas de educación cívica que también son importantes para tu ingreso, ¿ya? Por eso yo normalmente les digo, agarren su Constitución y léanlo. Agarren la Constitución y léanlo, porque esto viene, sí o sí viene en examen de admisión, ¿ya? Remoción de autoridades. Ah, ya. Aquí, claro, nosotros no vamos a destituir de su cargo, pero sí le vamos a solicitar a una autoridad mayor, ¿ya? Para que pueda remover del cargo a un representante del Estado también. ¿Ya? Por ejemplo, podemos solicitar remover a un ministro, al Contralor General, podemos solicitar, ¿no? Ese permiso, ¿no? Esa remoción de autoridades, ¿no? ¿Ya? La remoción es aplicable a las autoridades designadas por el gobierno central o regional. No comprende para los jefes políticos militares en las zonas declaradas en estado de emergencia. ¿Cuándo se produce la remoción de autoridades? Cuando el Jurado Nacional de Elecciones comprueba que más del 50% del número electoral no lo soliciten. Por último, tenemos a la demanda de rendición de cuentas. Mediante la rendición de cuentas, el ciudadano solicita, ¿no? Interpela a las autoridades para que puedan prestar la información de cómo se ha ejecutado el presupuesto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo, en qué se ha gastado el dinero? Ríndeme tu cuenta, dice. Ríndeme la cuenta de lo que has hecho, lo que has gastado. ¿Ya? Listo. Esto es en cuanto a la demanda de rendición de cuentas. Ahora veamos este videito.
Listo. Entonces, ¿qué podemos llegar a entender en este video? ¿Mm? Que a veces las personas pueden ser tolerantes y otros no, ¿no? Y eso no ayuda a poder convivir, ¿no? Adecuadamente, ¿no? Ya está. La intolerancia, ¿no? Es uno de los problemas graves. La convivencia democrática. Trabajo en equipo, ¿no? Así es, mainly. Ujú. ¿Ya? ¿Qué significa convivencia democrática? Mira, convivencia democrática significa vivir en armonía, ¿ya? Con el que piensa distinto, o el que tiene diferente idioma, cultura, raza, religión, ¿no? Sin que los derechos de las personas estén por encima de los derechos de los demás, ¿ya? Es uno de los casos más importantes, pues, no dentro de lo que es este sistema, ¿no? ¿Ya? Ahora, si bien es cierto, cuando hablamos de convivencia democrática, nosotros vamos a reconocer esto de la convivencia democrática, lo vamos a ir identificando, pues, no como parte de lo que es la forma de cómo deben actuar las personas, ¿no? ¿Ya? Ahora. A ver. Ya. Ya está. Bien. Bien, ¿qué más? Tenemos acá información. Por ejemplo, es importante también considerar eh, que para poder convivir adecuadamente con otras personas, nosotros tenemos que identificar, pues, ¿no? Em, en la convivencia valores, ¿ya? Ahí está. Según se dice que si el ser humano por naturaleza es considerado un ser social, miembro de una sociedad, de una colectividad, es por ello que las personas no pueden vivir aisladas, ¿ya? Requieren siempre relacionarse con otras personas. Para eso necesitan de reconocer ciertos valores que ayuden o que contribuyan a poder convivir democráticamente con los demás. Así tenemos, por ejemplo, la igualdad, ¿ya? Este valor que determina que todos los seres humanos deben reconocer que nacen en igualdad de condiciones, ¿ya? Esto significa que independientemente de lo que es la raza, el sexo, el color, religión, ideología, etcétera, todas las personas tienen los mismos derechos, ¿ya?
Entonces, aquí no importa si hay diferencias de condiciones económicas, raciales, físicas, lo que nosotros debemos reconocer principalmente es que todos nacemos igual en derechos, ¿ya? Otro de los valores es la tolerancia, ¿ya? Respetar las distintas formas de pensar, las distintas formas de actuar o las distintas formas de expresarse que tienen las demás personas, ¿ya? Entonces, el ser tolerante significa respetar las distintas formas que tienen las personas, tanto de actuar, pensar o de expresarse, ¿no? ¿Ya? Eso es tolerancia. El pluralismo es otro de los valores importantes que tienen las personas, ¿no? Que los hace determinar una actitud, ¿no? De reconocimiento, ¿ya? De que existe una diversidad y el respeto, ¿no? Una diversidad de formas de pensar que tiene, ¿no? La sociedad, ¿no? Definitivamente nosotros tenemos que saber de que la sociedad está completa, pues, ¿no? De personas que piensan distinto, que actúan distinto. Entonces, al considerar y respetar eso, estamos actuando con pluralismo, ¿no? La libertad, uno de los valores que se establece, pues, ¿no? Por el respeto a los derechos ajenos, ¿ya? Si uno de los actos, individualmente hablando, de alguna manera lesiona los derechos de otra persona, entonces nuestra libertad personal estaría limitada, ¿no? A una sanción o a una detención, ¿ya? Ahora, el consenso. El consenso es el modo más habitual para poder tomar decisiones, ¿ya? En un grupo social, la forma más habitual para poder tomar decisiones es actuar de manera consensuada, ¿no? Votar entre todos y saber reconocer de que la mayoría tiene que ganar, ¿no? ¿Ya? Ojo, pero estamos hablando de la mayoría de opiniones, ¿ah? O de expresiones o de votaciones. Luego, y por último tenemos el respeto. El respeto consiste básicamente en un reconocimiento, ¿no? De los intereses y los sentimientos que tiene otra persona en una relación. El consenso. El consenso es la forma más habitual para poder tomar decisiones, ¿ya? Esta forma de poder votar, de poder elegir, de poder expresarse, ¿no? Para eso no debemos suponer unanimidad, tenemos que reconocer de que hay que escuchar, hay que saber hablar, hay que saber comprender, ¿ya? Y lo que la mayoría decida, dice, ¿no? Lo que la mayoría decida, ¿ya? Para poder alcanzar la comunión y la solidaridad entre la población. Ese es actuar en consenso, ¿ya? La forma más habitual para poder tomar decisiones, ¿ya? ¿Me entendiste? Sí, ok, listo. Por último tenemos el respeto. Cuando hablamos del respeto, el respeto es el reconocimiento de los intereses y los sentimientos que tiene la otra persona, ¿ya? O sea, cuando tú actúas con respeto, estás reconociendo qué intereses tienen las personas y cómo son los sentimientos de esas personas. Entonces, así lo vas a saber actuar, ¿ya? O manejar, ¿no? También se aplica en diferentes tipos de relaciones, ¿no? Tanto grupales, de países, entre otros, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto y muchos valores más vamos a reconocer en la convivencia democrática, ¿ya? Ahora, la cultura de paz. Cuando hablamos de cultura de paz, estamos hablando de lo siguiente, ¿ya? Eh, Consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos
¿no? Que tienen las personas para poder rechazar la violencia, ¿ya? Y prevenir todo conflicto, tratando de atacar sus causas para poder solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación, ¿ya? Así se realizan esta cultura de paz, respetando, eso sí, e incluyendo los derechos humanos en todos los tratados, ¿no? ¿Ya? A eso le llamamos cultura de paz. La cultura de paz, chicos, fue definida, esta definición fue presentada por la Organización de las Naciones Unidas, ¿ya? Y aprobada en una Asamblea General en el año de 1999, ¿ya? Se firmó un acta. En esa acta se hace un llamado a todos los individuos, grupos sociales, asociaciones civiles o políticas, comunidades tanto educativas, ¿no? Empresas e instituciones, ¿ya? A poder llevar lo que es a su actividad de manera cotidiana un compromiso. Ojo, a tu actividad cotidiana, agrégale un compromiso consistente, basado en el respeto por todas las vidas, ¿ya? Rechazar la violencia, actuar con generosidad, mejorar la capacidad de entendimiento, ¿ya? La preservación ambiental y la solidaridad, ¿ok? Eso es cultura de paz, ¿no? Eso es lo que se firmó, ¿no? Con eso se ha firmado, dice, ¿no? O sea, eh, hacer un llamado a toda la población mundial, ¿ya? A comprometerse, a comprometerse, a respetar las vidas, rechazar las violencias y actuar con valores, ¿ya? Actuar con muchos valores, ¿ok? Eso es lo que se expresa en este documento, ¿ya? Ahora, en este documento es importante también establecer el pleno desarrollo de la cultura de paz, ¿ya? ¿Y cómo se determina el desarrollo pleno de esta cultura de paz? ¿No? En lo que es la promoción de la democracia, ¿no? El desarrollo de los derechos humanos, la erradicación de la pobreza también, ¿ya? El analfabetismo y la reducción de las desigualdades, o sea, que se reduzca todo acto de desigualdad, ¿no? Entre la población, pues, ¿no? ¿Ya? Otro de las propuestas que tiene esta cultura de paz es la de promover el desarrollo económico y social sostenible, ¿ya? Eliminar toda forma de discriminación racial, ¿ya? O intolerancias también, pues, ¿no? Y también está el desarrollo de las aptitudes o capacidades, ya, para el diálogo, la negociación, ya, la formación del consensos y la solución pacífica de controversias, ¿no? ¿Ya? Entonces, para poder aprender a resolver todo tipo de problemas, pues, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso se encuentra en cuanto a lo que es la cultura de paz. Problemas de la convivencia en el Perú. A ver, ¿qué tipo de problemas de la convivencia conocen ustedes? A ver, ¿me pueden nombrar? A ver, ¿quién me nombra problemas de convivencia democrática? ¿Mm? ¿Qué tipo de problemas conoces que son más abundantes en nuestro país? A ver, ¿no conocen algunos problemas de convivencia? A ver, Mel, tú eres, claro, la delincuencia, exacto. La violencia, ¿no? La violencia también, la violencia doméstica. Ujú. Así es. Pero ¿cuál es el problema más con lo más? Ahí la corrupción también, Meili, muy bien. La corrupción. Muy bien, Mel.
Los robos, bueno, la delincuencia es robo, ¿no? Actuar con robos también, violencia. Pero hay una que se están olvidando por ahí, ¿ah? Bueno, a veces resulta ser, ¿no? Ahí está, Ángelo, muy bien. La discriminación, ¿no? Bueno, secuestros y extorsión son delitos, ¿ah? Son delitos, pero no son problemas de convivencia, ¿ya? La discriminación, ¿ya? La discriminación, ¿en qué consiste la discriminación, profesor? Es el acto, conducta y actitud. Ahorita vamos a ver qué significa esto, ¿no? Actuar con discriminación. Tenemos también la corrupción, los más comunes, ¿ah? La exclusión social, la delincuencia, ajá, excluir a una persona, ¿no? También tenemos el racismo, la discriminación racial, pues, ¿no? Y la indiferencia, ¿no? Otro de los grandes problemas también de convivencia, ¿no? De la gente es indiferente, ¿ya? A ver, en esta imagen de aquí, ¿qué tipo de acto ven ustedes? ¿Qué problema hay ahí? ¿Cómo están actuando las señoritas de atrás? ¿No? ¿Se dan cuenta o no? ¿Qué tipo de problema se genera ahí en ese acto? Ujú. Claro, o sea, habla mal de ella, ¿no? Ese es un acto de discriminación, ¿ya? Acto, conducta y actitud, ¿no? Que tienden a la exclusión o segregación de las personas. Pero está aquí, ojo, por si acaso, te lo explico, ¿no? La discriminación solamente se genera ya cuando hay diferenciación, ¿ya? En actos que atentan contra la igualdad ante la ley, ¿ya? A partir de determinados criterios, pues, ¿no? De aspecto social, político, ideológico, ¿no? Etcétera, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más te puedo hablar de discriminación? Una de las formas más comunes, ¿no? De discriminación en las escuelas se llama bullying. El bullying significa intimidar, amenazar, maltratar a la persona, ¿no? Ahora, existen tipos de discriminación, ¿ah? ¿Ya? Discriminación social, por ejemplo. Acá se ejerce mediante un trato despectivo, ¿no? Hacia una persona o grupo social, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Ahí están los nerds, ¿no? Ahí están los bobos, ¿no? Ese es un acto de discriminación también, ¿no? ¿No? O mira, esa persona, su mamá tiene COVID, uy, no, hay que separarnos, hay que irnos, ¿no? Entonces también un acto de discriminación, ¿ya? Discriminación étnica o racial. Ajá, ahí está el Brian, dice. Así es. Una discriminación étnica o discriminación racial también le llaman racismo, ¿ya? La discriminación laboral dice que es un trato de inferioridad, ¿no? Maltrato a una persona
ya sea, puede ser por el sexo, ¿no? También de repente, ¿no? A veces maltratan a las personas, ¿no? Por motivos ajenos a la capacidad para poder desempeñarse, ¿no? También. La discriminación ideológica dice que se ejerce contra aquellas personas que tienen una creencia diferente, ¿ya? Puede ser religiosa o puede ser filosófica, ¿no? ¿Ya? La discriminación por nacionalidad. Acá sufren aquellos que son originarios de otros países. No sufren discriminaciones también, ¿no? ¿Ya? La discriminación por discapacidad. Aquí discriminan o separan a una persona por discapacidad física, ¿no? O mental también, ¿no? Los que están con síndrome de retraso, ¿no? Por último tenemos la identidad de género o orientación sexual. Ya es un tipo de distinción o exclusión, restricción o preferencias que son basadas en la orientación sexual, ¿no? O la identidad de género que tenga como resultado la anulación o el menoscabo de la igualdad de la ley, ¿no? Uno de los más comunes también, ¿no? Bien. Corrupción. ¿Qué significa corrupción? A ver, ¿qué entienden por corrupción, chicos? Listo. ¿Qué significa corrupción? Cuando hacen las cosas bajo la mesa. Ah, ajá. Lo que hizo Fujimori, todo de una manera ilegal. Ujú. Es un delito, claro, es un delito, ¿no? Ujú. Ah, es un delito, ¿no? Abusadores de su poder, claro, Evelyn, así es. Abuso del poder, ¿no? Dice que la corrupción es un acto ilegal que ocurre cuando una persona abusa de su poder, ¿ya? Claro. O mala conducta, ¿no? Para poder obtener algún beneficio, ¿no? Ya, a eso se le llama corrupción. Hay diferentes tipos de corrupción, ¿no? El cohecho pasivo, la llamada coima, ¿no? Coimean, lo coimean. El delito de peculado, ya, el delito de peculado, la colusión, el tráfico de influencias, la concusión, entre otros, ¿no? Vamos a ver esos delitos. Corrupción. El delito de cohecho pasivo o coima también es importante establecer, ¿eh? Hay cohecho pasivo y hay cohecho activo, ¿ya? El cohecho pasivo, escúchalo bien, ¿eh? El cohecho pasivo se da cuando el funcionario o servidor público que acepta, ojo, el que recibe, acepta, solicita o condiciona su actuar a la entrega o promesa de un donativo o ventaja de parte de un ciudadano, ¿no? ¿Mm? Cuando la persona recibe, el político o el representante del sector público recibe, ¿ah? ¿Ya? Y el cohecho activo, profesor, es cuando la persona intenta dar a otra persona, ¿no? ¿No? De repente, pues, ¿no? Un chofer automóvil comete una infracción, el policía lo para y el chofer agarra y le ofrece un dinero. Si el policía se rehúsa a aceptar ese dinero, él puede denunciar al chofer, ¿no? Por delito de cohecho activo. ¿Ya? ¿Ok? Ese es el cohecho activo, acuérdate, es el que da. El pasivo es aquel que recibe.
Peculado. ¿Cuándo hablamos de peculado, profesor? Funcionario o servidor público que se apropia, ojo, se apropia, utiliza de cualquier forma, ¿ya? Para sí o para otra persona, dinero o bienes que se le hayan confiado por razón de su cargo, ¿ya? A eso le llamamos peculado. Cuando me agarro dinero, ¿ya? O cuando lo utilizo para un acto propio, ¿ya? Estás robando dinero del Estado, ¿ok? Eso es peculado. Colusión, una asociación delictiva, dicen. Es una asociación delictiva, ya que realizan servidores públicos con contratistas, proveedores y arrendadores con el propósito de obtener recursos y beneficios ilícitos, perjudicando así al Estado, ¿ya? Entidad o organismo del Estado, ¿no? O sea, se coluden, se unen para poder favorecer a otras personas, ¿no? Malversación de fondos. Aquel por el cual un funcionario o servidor le da dinero o bienes que administra una aplicación distinta a la establecida. Por ejemplo, si soy alcalde y hay un dinero ya presupuestado para poder construir pistas en una avenida, ¿ya? El alcalde lo utiliza para poder remodelar el parque que está al frente de su casa. Eso es malversación de fondos, ¿ya? Tráfico de influencias. Cuando hablamos del tráfico de influencias estamos hablando de un delito que aquel que invocando, teniendo influencias con otras personas, recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero un donativo, ¿ya? Oye, una ayudita, pues, puede entrar a trabajar mi sobrino o mi sobrina en tus oficinas, ya, manda currículum nomás, yo lo contrato al toque, ¿ya? Ese es un acto de tráfico de influencia. Por último, la conclusión, ¿ya? Cuando una persona, un trabajador público, ¿ya? Abusando de su cargo, obliga, ¿ya? O induce a otra persona a entregarle y prometerle indebidamente un bien o un beneficio patrimonial, ¿ya? Tienen que pagar este monto, ¿no? Entonces, pero eso no me está pidiendo acá, igualito, para poder acelerar su trámite, dice, ¿no? Entonces, a veces los papás, una serie de personajes, actúan de esa manera también, ¿no? ¿Ya? Listo. Acto de delincuencia. Se refiere a infracciones cometidas. ¿Ya? La delincuencia dice que se refiere a aquellas infracciones cometidas por una persona o grupos organizados, ¿no? En contra de la ley. Infraccionan la ley y eso los hace merecedores de un castigo, ¿no? El que infrinja la ley está cometiendo un delito y el delito es parte de la delincuencia. Ahora, hay factores que generan la delincuencia, ¿no? La pobreza, la exclusión social, el desempleo y la vagancia, la deserción escolar y las desigualdades entre otras personas, ¿no?
Finalmente tenemos el racismo. Cuando hablamos de racismo, estamos hablando de una diferenciación, una discriminación, pero racial. ¿Ya? Racial. Cuando una persona o grupo de personas se siente odio hacia otras por tener características o cualidades distintas, ¿no? ¿Ya? El negro, ¿no? El serrano. A veces son actos bueno, racismo, ¿no? ¿Ya? ¿A qué le llamamos conflicto, profesor? El conflicto es una situación de pugna que existe entre dos o más personas, ¿ya? Que son protagonistas, no por su antagonismo entre sí, ¿no? O rivalidad, ya motivando así a una confrontación de intereses, ¿no? ¿Ya? En el acto de conflicto a veces se actúa con violencia. ¿Ya? La violencia son todos los comportamientos y situaciones que amenazan la integridad tanto física, psicológica o como mental o moral de las personas, ¿no? ¿Ya? Los comportamientos asociados al uso de la violencia no pueden originarse por aprendizaje, de repente, lo aprenden de las otras personas, porque les gusta imitar a las otras personas, ¿no? O de manera deliberada también, ¿no? Actúan de una manera deliberada, y ahí pueden ser cometidos contra un individuo o grupo de personas, ¿no? ¿Ya? Tipos de violencia, ¿no? Ahí está la violencia de género, la violencia contra mujeres y niñas, el feminicidio, o actuar en contra de todo, ¿no? Feminicidio, violencia sexual o violaciones, la violencia en línea o digital es el ciberacoso, el sexting, el doxing, entre otros, ¿no? ¿Cómo podemos solucionar los conflictos? Aquí voy a hacer un paréntesis, ¿ya? Y vamos a ver un video que nos habla acerca de mecanismos de solución de conflictos. Si quieres vender online, asegúrate de llamar la atención. Ve a Wix y... Hola amigos, en este video vamos a hablar sobre los métodos alternativos de solución de conflictos. La palabra conflicto significa combatir, luchar o pelear. Conflicto es la relación entre dos o más personas que realizan conductas tendientes a obtener metas que son incompatibles o en la que alguno de ellos los percibe como incompatibles. El conflicto es parte normal del desarrollo de nuestras vidas, por ende no es ni positivo ni negativo, simplemente existe y está allí. ¿Cuáles son los aspectos del conflicto? Tenemos aspectos positivos y aspectos negativos. Aspecto positivo, que al darse esta situación, puedes generar cambio en las partes, puedes fomentar crecimiento y madurez y puedes llegar a solucionar el conflicto de la manera más salomónica posible. Y dentro de los aspectos negativos tenemos que desgasta a las partes en conflicto, afecta la relación, gasto innecesario de energía, se puede originar mayores conflictos, puede quedar residuos de rencor y por último, puede que el conflicto nunca tenga una salida. En el derecho se le denomina la palabra conflicto para señalar aquellas posiciones antagónicas que surgen por un conflicto de intereses cuando las partes no quieren ceder algún derecho o pretensión que consideran suyo o que tienen mejor derecho. Cuando se tiene un conflicto de intereses entre dos o más partes, lo normal es pensar
que quien puede resolver este conflicto es el Poder Judicial. Es decir, resolver los conflictos de los individuos. Esta afirmación ha desarrollado dos pensamientos en las personas. Primero, que el Poder Judicial es el único medio para poder solucionar conflictos de intereses de la manera más eficaz, de modo que no hay otro mecanismo para resolverlo y si lo hay, es inservible. Cualquier persona que preguntes en la calle sobre a dónde acudir si tiene un conflicto con otra persona, te diría que acudiría al Poder Judicial. Segundo, el otro punto es cómo la sociedad ha ido perfeccionando aquel o aquellos mecanismos que solo endurecen la confrontación que se deriva de un conflicto, es decir, nuevas leyes, normas que ayudan a agilizar el proceso judicial en muchas veces, pero que no han hecho énfasis en aquellos otros métodos de solución que ayudan a solucionar los conflictos de la manera más pacífica. Otro punto en contra es que la misma carrera del abogado hace que éste esté preparado para llevar un litigio de la manera más eficiente, es decir, cómo elaborar una demanda, una contestación, llevar un proceso judicial hasta que culmine en una sentencia a favor de su cliente, para que se le haga valer su derecho, e incluso llegar hasta la ejecución de la sentencia para obtener el pago de una deuda, o la recuperación de algún bien. Todo esto no está mal en sí mismo, porque efectivamente se necesita profesionales que defiendan nuestros derechos en caso de conflicto, pero lo que es necesario recordar es que acudir al Poder Judicial debería ser la última instancia para resolver el conflicto, cuando ya habiendo agotado otros mecanismos de solución, recién acudes al órgano jurisdiccional. Entonces, ¿por qué recurrir a métodos alternativos de solución de conflictos? Los métodos alternativos de solución de conflictos son aquellos mecanismos que aparecen o salen a relucir en medio de controversias que se presentan en los ciudadanos. Estos son calificados como herramientas útiles, ágiles y que son de aplicación inmediata. Por medio del uso de ellos nos permite esclarecer aquellas posiciones antagónicas para resolver el conflicto. Una de las ventajas es evitar el despilfarro de dinero en todo lo que conlleva el proceso judicial, desde el inicio hasta el final. Hasta a veces es posible que todo el dinero que has gastado es mayor a la pretensión que anhelabas en el proceso judicial. Otra ventaja es evitar la fatiga, el estrés que conlleva seguir un proceso judicial engorroso por varios años que en muchos casos se da. Y lo más importante es acortar el tiempo en resolver el conflicto, porque por medio del Poder Judicial, como lo dije hace un momento, es posible que lleve muchos años. Al final, la satisfacción de tu pretensión puede no ser eficiente ya para ese momento. ¿Cuáles son los medios de solución de controversias? El más común es el proceso judicial por antonomasia, por regla general y por estar arraigado a nuestro pensamiento como el más indicado y seguro. Y dentro de los medios alternativos tenemos la negociación. En este medio de solución de conflicto involucra la voluntad misma de las partes de querer solucionar el problema, en la cual las partes son quienes aportan su percepción de cómo resolver el conflicto. Es el proceso de comunicación directa o indirecta entre las partes en conflicto que buscan llegar a un acuerdo de una forma no adversarial, teniendo como objetivo maximizar sus intereses y necesidades sobre sus posiciones. Aquí no hay un intermediador o tercero que participa en la negociación. De hecho, en una negociación hay posibilidad de que una de las partes tenga que ceder más de su pretensión para que se lleve el acuerdo. Es posible que se lleve un acuerdo no justo, pero con la finalidad de acabar con el conflicto. La mediación se caracteriza porque sí se da la intervención de un tercero que actúa como promovedor de la comunicación, es decir, la facilita, para que las partes puedan ceder y llegar a un acuerdo solucionando el conflicto. Primero, señalar que también se da la voluntad de las partes de solucionar. Segundo, la confidencialidad por todo lo que se hable y se acuerde. Tercero, la neutralidad porque el mediador es neutral, no tiene una posición parcializada. Y cuarto, igualdad de las partes. Continuando con el arbitraje. El arbitraje se sustenta como un órgano investido de capacidad jurisdiccional, es decir, que puede administrar justicia. Se diferencia del proceso judicial porque en este caso el juez o los jueces que integrarán el juzgado son personas privadas dotadas de facultad jurisdiccional y que actúan como árbitros a efecto de resolver el conflicto. Ten en cuenta que este también es un proceso judicial, pero con jueces privados. En consecuencia es más rápido, hay celeridad en el proceso
aunque un punto en contrario es que es costoso. Y por último tenemos a la conciliación. La conciliación es el método más usado por las partes a efecto de evitar apertura o continuar con un proceso judicial. Es el más común y el más arraigado en relación con un proceso judicial. La conciliación se diferencia de la mediación porque el conciliador, que es casi lo mismo que el mediador, en este caso el conciliador no solo facilita la comunicación, sino que aporta ideas o soluciones para poner fin al conflicto. Aquí el conciliador ayuda a las partes a que comprendan la importancia de la relación, ayuda a las partes a que analicen las alternativas de forma objetiva y controla las reacciones negativas frente a posiciones extremas, etc. Estos son los métodos alternativos de solución de conflictos. Primero, añadir que la conciliación es una alternativa especial para culminar un proceso judicial, sea al inicio, al medio o hasta antes de que se emita sentencia. Hablo de un proceso judicial porque es cierto que existen conflictos fuera que no tienen nada que ver con llevarse a cabo en un proceso judicial. Ahora también es importante recordar que no todas las pretensiones son materia de conciliación, sino como lo establece el código, aquellos derechos que son disponibles. Por derecho disponible se entiende por aquellos derechos que tienen un contenido patrimonial, es decir, que pueden ser susceptibles de valoración económica, y también aquellos derechos que, no siendo susceptibles de valoración patrimonial, pueden ser objeto de libre disposición. Ejemplo de disponible puede ser el cobro de una deuda, los intereses. Otro sin contenido patrimonial podría ser acordar la tenencia de un hijo por acuerdo de los padres, y dentro de los derechos no disponibles tenemos la declaración de anular o validar un acto jurídico. Aquí ya no es un derecho disponible, obligatoriamente se necesita la pronunciación de un juez. Lo importante es que antes o una vez iniciado un proceso judicial es que pienses que no es la única vía para resolver tu conflicto, y ahorrarte el tiempo, dinero y la fatiga que involucra este proceso es lo más eficiente y eficaz mediante los métodos alternativos de solución de conflictos. Bueno, eso es todo por este video, nos vemos. Bien, pues, esto es en cuanto a los conflictos, ¿no? Mecanismos para poder resolver esos conflictos. Volvemos a la página. Entonces, ¿qué mecanismo conocemos? A ver. La reconciliación. La reconciliación es buena, dice. Mecanismo que ver, ¿qué mecanismo tenemos? Tenemos la negociación, ¿no? O sea, entre las dos partes nada más. Tenemos la mediación ¿ya? Y la conciliación, que son partes importantes en ella, un intermediario siempre. Y en el arbitraje también, que es muy importante poder destacar la obligación de respetar las soluciones, ¿no? ¿Ya? En la negociación, nosotros vamos a analizar lo siguiente, ¿no? Búsqueda de solución sin la intervención de terceros, sin intervención de terceros, ¿no? Por ejemplo, la negociación entre amigos, la negociación entre un trabajador y su empleador, ¿no? La negociación entre un prestamista y su prestatario, ¿no? Esas son negociaciones, ¿no? ¿Ya? La mediación, aquí en cambio va a haber un tercero, ¿ya? Una persona intermediaria. Pero esa persona intermediaria, ¿qué es lo que va a hacer? Dice, ¿no? Busca una forma pacífica para dar solución a todo. ¿Ya? Pero en este caso dice, estas recurren a una tercera persona que sea neutral, que la va a hacer de mediador, pero como orientador y facilita el diálogo, mas no brinda soluciones. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que reconocer.
¿ok? El mediador puede ser un sacerdote, por ejemplo, ¿no? Que les explica, ¿no? Que deben cumplir con todo lo que es el acto pacífico, pero eh, sin que se brinden soluciones, ¿no? Posibles soluciones, ¿ya? En cambio, en la conciliación, ¿ya? En la conciliación, este mecanismo alternativo de resolución de conflictos está a cargo de un conciliador, ¿ya? Quien es elegido por ambas partes, los personajes, ¿no? Ya, este conciliador sí promueve o propone alternativas de solución. Ya, él sí propone alternativas de solución. Ya, el, el conciliador es una persona capacitada para brindar conciliación. Ya, está acreditado por el Ministerio de Justicia. ¿Ok? Es una persona bien preparada para realizar actos de solución. ¿Ya? Es profesional en derecho, ¿no? Hay instituciones también conciliadoras, ¿ya? ¿Qué es lo que se puede conciliar? Por ejemplo, se puede conciliar un desalojo, se puede conciliar el pago de deudas, ¿ya? La indemnización también laboral, se puede solucionar o se puede conciliar la repartición de bienes, ¿ya? Se reconcilia la repartición de bienes, la herencia, también se puede conciliar la tenencia de los menores de edad, ya la alimentación y todo lo demás, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que nosotros vamos a reconocer dentro de lo que es la conciliación, ¿ya? A ver. Claro, más o menos así, ¿no? Más o menos así. Ujú. Así es, brioso. ¿Ok? Por último tenemos el arbitraje, que es un mecanismo de solución de conflictos mediante el cual las partes enfrentadas por una controversia deciden recurrir a un tercero, ¿ya? Llamado árbitro. Pero este árbitro da una solución definitiva, obligatoria, ¿ya? Los árbitros son personas especializadas en temas jurídicos, ¿ok? Pero determinan ya la solución. No brindan posibles soluciones, sino determinan la solución. Y tiene que ser aceptado, pues no, si no se genera una sanción por parte de por el que incumple, ¿no? La solución, ¿no? ¿Ya? Por último, tenemos valoración, conservación y defensa del patrimonio cultural y natural, ¿no? Lo que significa patrimonio de la nación, por ejemplo, ¿no? Es la herencia de bienes materiales e inmateriales, ya que nuestros padres y antepasados nos han dejado a lo largo de la historia. Esto ha venido también en examen de admisión, por eso te lo estoy proponiendo, ¿no? Patrimonio cultural es toda manifestación del quehacer humano, ¿ya? Tanto material como inmaterial, que por su importancia, valor y significado, ya sea paleontológico, arqueológico, arquitectónico, etcétera, sea expresamente declarado como tal o sobre lo que exista una presunción legal para hacerlo, ¿no? En cambio, patrimonio de la nación son todos los bienes materiales e inmateriales que nuestros padres y antepasados nos han dejado, ¿ya? Lenguaje, una cultura, ¿no? La flora, la fauna, que nos han dejado, pues, no todos nuestros antepasados, ¿no? Teorías del patrimonio cultural, perdón. Hay patrimonios materiales inmuebles, existe patrimonio material mueble, patrimonio inmaterial, también existe esto, ¿no? ¿Ya? El patrimonio material inmueble son bienes culturales que no pueden trasladarse. Por ejemplo, el templo de las Manos Cruzadas de Cotos, la casona de la San Marcos,
el santuario de la Virgen de Chapi, etcétera, ¿no? Es el patrimonio material inmueble, físico inmueble. En cambio, el patrimonio material, pero mueble, lo que sí puede ser trasladado, por ejemplo, el tumi de oro, la escultura de la muerte, el aríbalo incaico, ¿ya? Eso sí puede ser trasladado de un lado a otro, ¿no? Patrimonio inmaterial, son todos los que es cultura viva, dice, ¿no? Los conocimientos, los usos, las costumbres. Por ejemplo, el folclore. El folclore es un patrimonio inmaterial, ¿no? Son danzas. Ya la medicina tradicional, el arte popular, ¿no? El graffiti, ¿no? ¿Ya? Más tenemos patrimonio documental, ¿no? Son documentos o textos impresos, ¿no? Libros, periódicos, revistas, que nos hablan acerca de nuestra historia, ¿no? ¿Ya? El patrimonio subacuático son vestigios de la existencia humana con carácter cultural, histórico y arqueológico, que han estado total y parcialmente sumergidos en el agua, ¿no? Por ejemplo, los naufragios en Cerro Azul, Cañete, ¿ya? Por último, tenemos patrimonio industrial, que son productos elaborados, ¿ya? Industriales, de adquisición y producción o transformación, ¿ya? Por ejemplo, el primer ascensor del Perú, ¿no? Que fue instalado en el edificio RIMAC, o la llamada Casa Roosevelt, ¿ya? Instituciones se van a encargar de la conservación y la defensa del patrimonio cultural. El Ministerio de Cultura, la Dirección General de Defensa de Patrimonio Cultural, la Dirección General de los Museos, ¿no? El Ministerio de Cultura es el organismo de poder ejecutivo, ¿ya? Que es responsable de todos los aspectos culturales del país, ¿ya? Y ejerce competencia exclusiva y excluyente. En cambio, la Dirección General de Defensa de Patrimonio Cultural, ¿qué hace? Ya es un órgano que está en la misma línea del Ministerio de Cultura, pero está a cargo de defender y proteger, ¿no? Recuperar y repatriar la vigencia y la custodia de los bienes culturales pertenecientes a nuestro patrimonio cultural, ¿no? La Dirección General de los Museos, la que se encarga de formular todas las políticas y normas en materia de museos, ¿no? Administra todos los museos, ¿no? Ya todo lo que posee también, ¿no? Por último, tenemos el patrimonio de la humanidad, que es en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, la UNESCO, determina patrimonio de la humanidad, ¿no? A los cuales son designados por su gran magnitud cultural o natural frente al resto del mundo, ¿no? Ojo, todo elemento que sea de magnitud cultural y natural frente al resto del mundo. Por ello, los sitios escogidos son protegidos por el Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO, ¿ya? Todo aquel lugar o sector que ha sido considerado como patrimonio de la humanidad debe ser protegido por la UNESCO, ¿ya? El cual determina la importancia, ya que tienen estas áreas naturales, ¿no? ¿Por qué es importante el patrimonio de la humanidad? Porque nos da riquezas, trascienden fronteras nacionales, genera turismo, ¿no? ¿Ya? Aquí hay un listado del patrimonio de la humanidad, tanto material como inmaterial, ¿no? Ahí ustedes lo pueden observar, le puedes tomar una foto para que conozcas un poquito acerca de este listado, que es importantísimo tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Ya? Ahí está toda la información destacada. ¿Mm?
¿Listo? Y eso es todo por el día de hoy. Ya está. ¿Alguna preguntita tuvieran ustedes hasta aquí? ¿Algo que no hayas entendido de repente? ¿Mm? ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro, Evelyn? Muy bien. Ok. No, es suspensión, ¿ya? Suspensión, Meli. Suspensión de los derechos ciudadanos es, ¿qué significa? No pueden sustituir ni reemplazar. Los derechos no pueden ser sustituidos ni reemplazados, ni los pueden quitar, pero sí pueden ser suspendidos. La suspensión quiere decir hasta nuevo aviso, ¿no? Hasta que recuperes tu libertad, por ejemplo, hasta que recuperes tu salud también de repente, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, es suspensión de los derechos. ¿Sí? ¿Me entendiste, Meili? Ok. No hay, no hay de qué. Solo más de papás. Bien, chicos, entonces yo me despido, ya dándoles, no, enviándoles un fuerte abrazo a cada uno de ustedes por la Navidad, ¿no? Que tengan una feliz Navidad, ¿ya? Y el año 2022 que sea el año en el cual ustedes puedan despegar, ya logren sus grandes objetivos, que logren sus objetivos y que nos volveremos a ver, pues, ¿no? De todas maneras, en el repaso, ¿no? Me imagino que todos ustedes ya están listos, ya preparados para entrar al repaso, ¿no es cierto? ¿Ya? Estoy preparando un súper material, pero interesantísimo. Ya entonces, les deseo lo mejor, que tengan una excelente Navidad al lado de su familia, ya disfrútenlo, aprovechen bastante a su familia y que en la próxima semana pues no puedan ustedes despedir de la mejor manera el año, ¿ya? Un abrazo enorme, cuídense bastante y nos vemos el próximo año. Que Dios me los bendiga. Nos vemos el próximo año, ¿no es cierto?